Muchas veces ocurre que me llegan preguntas muy directas, muy puntuales respecto a la misión Jesús. Preguntas que a veces tengo respuesta, sí, porque conforma un momento compartido, un momento en el que debí ser protagonista de algunas situaciones particulares. Otras son un poco más difíciles de responder porque tienen que ver con la intimidad del querido hermano. ¿Por qué él asume una decisión temporal y espacial para integrar un mecanismo de impronta y comenzar con lo que sería el descubrimiento de una realidad humana que hasta ese entonces no tenía ningún tipo de asidero, porque tan siquiera había sido considerada como posible? Y me refiero específicamente a la resurrección y la eternidad del alma. En principio el alma no era reconocida como tal, lo cual convengamos que complica un tanto aquello que podemos considerar como comprensión primaria de la vida. Es un elemento fundamental, imprescindible más que fundamental, porque de no reconocer esa opción por parte de los seres humanos, que no tiene que ver con la religión, no, para nada, tiene que ver con la originaria instancia del ser humano de poder convertirse a sí mismo y reconvertirse. Claro, considerando la sociedad que en ese momento se desenvolvía en esos parajes del Oriente, Medio Oriente en realidad, es Oriente para mí, pero claro, convengamos que estamos hablando de un momento en el que la cultura religiosa no era una cultura en sí misma, era una imposición. Imposición que, por supuesto, tenía más castigos que premios, lo cual indica una especie, si así la podemos llamar, de esclavitud en cuanto a la esencia espiritual que no se reconocía como tal. Y por otro lado, el enorme dominio que existía en esos momentos por parte de una combinación verdaderamente compleja y en algunos aspectos nefasta, ¿no? Que era la alta burguesía religiosa por parte del Gran Comité o Sanedrín, las subcastas sociales que existían, que determinaban una obediencia también y una obligación, y se hacía una cadena interminable en la que los últimos eslabones eran directamente, no sé cómo definirlos, porque tan siquiera podían ser considerados seres humanos. Una cosa realmente terrible. Y oponerse en un suicidio, directamente. Porque a la historia de los reales lugareños se suma ni más ni menos que la del Imperio Romano. Considerando que el imperio se manejaba, se conducía con acciones absolutamente arbitrarias, violentas e indiscutibles. Manejaban desde la opción real gubernamental, convirtiéndose en un sistema imperial, pero con una especie de viceemperador, que sería el administrador. Y ese administrador era administrador no solamente de las cuestiones económicas,
sino que imperaba la justicia a partir de su palabra, que fue justamente quien en un momento dado se encarga de la obligación de juzgar al propio Jesús. Era natural que ante esa circunstancia existiera un movimiento de oposición que requería no solamente humanos preparados, sino que desde lo físico, desde lo cultural, estuvieran dispuestos a dar su vida enfrentando desde ya a semejante opresor, ¿no? Esta historia deviene de un reconocimiento de todas sus facetas. Cuando, no sé ni bien cómo llamarlo, yo arrancaría por Jesús, porque ya era Micael en la esencia inspiradora que naturalmente obró en Jesús. Pero en el momento que él decide la misión, la decide considerando una instancia muy particular, muy específica en cuanto a su valor, que era llegar a esa instancia temporal y, por supuesto, sabiendo desde el vamos cómo terminaba la historia, porque precisamente el Jesús del futuro vuelve al pasado a condicionar situaciones. De hecho, hasta él sabía de una muerte previa cuando era adolescente. Recuerdan que viaja para Grecia y la embarcación en la que él viajaba, digamos, sufre un naufragio y él muere. Él ya sabía cuáles eran las circunstancias concretas en cuanto a su vida que debía pasar, aunque también entendía que eso es lo que había que cambiar, porque si no se cambiaba, el fundamento de la impronta con respecto al espíritu crístico y el nacimiento del Cristo interior, y bueno, era poco menos que imposible. Para resumir un poco la cuestión, él sabe en qué consiste toda la acción hasta el final. ¿Por qué? Porque estando en dimensiones mayores, digamos, superiores, todos tenemos acceso a nuestro pasado. E incluso adelantando o atrasando ese pasado a los efectos de poder evaluarlo. Y el hermano evaluó perfectamente las circunstancias horrendas de pronto que le tocaría atravesar. Y no es una decisión fácil de pronto decir, bueno, está bien, voy a que me castiguen, voy a sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a sabiendas de todo eso, él sabe que sobrevive, porque en el momento que evalúa eso, está viendo la película de su historia. ¿Entienden? Y se cambian algunos factores para que la misión llegue a buen puerto. Y la misión era plantear la impronta de la inspiración hacia la eternidad. Porque a partir de la inspiración, a partir del manejo absoluto de nuestra vida por parte de nuestro cerebro-corazón, es como que se aseguran etapas que se cumplen absolutamente, pero que bien pueden ser modificadas todas las veces que sea necesario, porque tenemos acceso a ese archivo, y ese archivo es nuestro, es personal. Por lo tanto, podemos ejercer influencias en ese archivo e ir variándolo para hacer las correcciones, digamos, más precisas
y necesarias para poder enganchar, digamos, el camino con toda la potencia posible, y ajeno totalmente al pensar, al evaluar el sufrimiento y todo lo que podía ser en ese momento que él estaba tomando la decisión de asumir la misión Cristo, en la sensación de decir, bueno, la verdad no sé por qué tengo que pasar por esto. Claro, uno hoy lo pensaría de esa manera, considerando un criterio de supervivencia. Pero ¿por qué planteamos supervivencia? Porque según el acuerdo social con respecto a la muerte, de la muerte no se vuelve. ¿Y qué pasa cuando tenés la seguridad de que sí volvés? De hecho, cuando estás tomando esa decisión, la estás tomando en el momento en que estás reconociendo que esa vida es posterior a la de tu muerte. Sé que suena un poco rebuscado, ¿no? Pero es maravilloso darse cuenta y trabajar esa idea justamente para tener la seguridad de la eternidad. Y Jesús tenía esa seguridad. Él sabía que su mundo correspondía precisamente a una instancia de eternidad. Sabía que todo lo que iba a ocurrir no iba a ser un fin, sino que todo lo contrario, se iba a transformar en un principio, y de hecho lo fue. Incluso se sabía, en esos momentos, estamos hablando del futuro, que todo iba a derivar en un mecanismo religioso. No se podía evitar, porque y ahí sí venía una instancia muy particular, que tenía que ver con las decisiones personales en relación directa a las decisiones grupales o comunitarias. Jesús entendía que no podía cambiar así drásticamente un sistema social político comunitario con absoluta rigidez en sus leyes y una parafernalia de reglamentos y normas que realmente apabullaban. El ciudadano, entre comillas, común en esa época, y estaba destinado a sufrir situaciones poco menos, por un lado, inevitables, y por otro lado, muy crueles, muy dominantes, muy condicionantes. Entonces, queda muy claro que el querido hermano iba a cumplir con la creación de un paradigma que, por supuesto, estaba muy relacionado con el formato social que se iba a transmitir hacia el futuro. Y esos condicionamientos son absolutamente complejos en el sentido de que no se los puede variar. Y si se los puede variar o transformar, pues evidentemente debe ser en un índice muy particular que no modifique la raíz de la cuestión, sino que complemente con los elementos necesarios como para poder ir desarrollando una idea sin que eso genere un trauma. Porque muchos congéneres en esa época entendían la presencia del Sanedrín como un hecho prácticamente, a ver cómo decirlo, imposible de poder ser combatido, mucho menos, variado, cambiado, transformado. O sea, una situación bastante complicada por el carácter de la imposibilidad que se le daba y la no opción de otras formas. Lo que Jesús quería era cambiar las formas.
y cambiarlas en la longitud del tiempo. Él entendía que muchos hechos que posteriormente derivarían de enfrentamientos que tenían que ver precisamente con la religión y con una forma de vida comunitaria como la que hoy trasunta en el occidente del planeta, ¿no? O sea, particularmente América, Europa. Una situación realmente comprometida, pero que no era imposible de cumplir. Él sabía que se podía cumplir perfectamente, porque el camino a desarrollar era el mismo que él había desarrollado, pero no podía crear modificaciones demasiado profundas. ¿Por qué? Porque desde su lugar de origen hasta volver a la Judea, tomar la vida a partir de lo que es Jesús, en estado de ignorancia absoluta, inacción de recuerdos, no existían, digamos, como venimos nosotros a esta vida, no existían situaciones en las cuales uno tenía recuerdos de vidas anteriores, tan siquiera la última vida, porque entre el año cero y actualmente, vamos a suponer por poner un parámetro real y cercano, transcurren más de 2000 años. Y en esos 2000 años ocurren situaciones derivadas directamente de la religión. Y uno puede decir, bueno, pero si se hubiera evitado la invención, entre comillas, de la religión católica. No, es que era imposible. ¿Por qué? Porque la única acción religiosa que existía en ese momento eran movimientos institucionales. No asumían carácter filosófico de estudio en crecimiento o en desarrollo de una sabiduría personal. No. El conjunto de normativas, reglamentos y como se los quiera llamar, venían de un estado de obediencia sin discusión. Para lo cual la situación no tenía muchas opciones. No se podía llevar adelante una acción que no considerara un peligro latente en cuanto a una represión y a una, insuficiencia comprensiva por parte de quienes ostentaban el poder. Imagínense el todo absoluto que significaba el Sanedrín en ese momento. No tenía mucha predilección por el simple acontecimiento de que un grupo de locos se le ocurriera tomar partido y decir, se nos ocurre que tenemos que hacer nuestra propia historia y ustedes, bánquensela porque hasta acá llegaron. Y encima, el apoyo militar por parte del Imperio Romano era apabullante. La acción de los romanos era muy cruel y violenta. No preguntaban. Con suerte primero pegaban y después preguntaban, lo cual esa pregunta era casi absurda y totalmente fuera de contexto. Si dudaban que cuando te identificabas eras lo que decías ser, automáticamente estabas condenado. Y condenado de verdad, porque las cárceles no eran un lugar precisamente agradable. Todo lo contrario. Eran sitios de tortura en los cuales, aquellos que tenían la desgracia de caer, no tenían muchas opciones de supervivencia. Él sabía que se iba a conformar una religión a partir de él, lo sabía, porque estaba en el futuro. Y en el futuro había observado. Lo que pasa es que había que hacer algunos cambios puntuales, particularmente en lo que significaba un empoderamiento de su figura y la no destrucción de muchos seres, especialmente aquellos que combatían dentro de los sistemas de guerrilla
guerra de guerrillas, porque a los romanos no lo podías enfrentar en forma directa. Eran demasiado poderosos, estaban absolutamente entrenados, y lo que se llama una artificialidad marcial no existía en ese momento. Era una sociedad muy pacífica, si vamos al caso, que había sobrevivido por años solamente en las luchas tribales, simples, que tenían que ver con las distintas tribus y sus enfrentamientos, que a veces eran graves, pero no al punto de una destrucción total. A todo esto se suma que el imperio iba a seguir avanzando. La idea de los romanos era llegar hasta China. Ya con los chinos la cosa era diferente. Lo mismo que con los tibetanos e incluso naturalmente con los hindúes. Cada una de esas sociedades estaba muy bien entrenada, muy bien preparada en cuestiones de defensa, no solamente personal, sino comunitaria. Las armas con las que contaba China eran absolutamente muchísimo más poderosas que las de los romanos. Los romanos tenían una inteligencia bastante desarrollada en cuanto a este métier, pero no tenían los conocimientos que tenían, sin ir más lejos, los chinos. Y ni hablemos de situaciones que luego, con la existencia de la pólvora, les dieron una preeminencia, particularmente en ese área de Asia, y eran poco menos que invencibles. No había forma. Cuando se difundió el descubrimiento, convengamos que se emparejaron un poco las cosas, pero el tipo de armamento que los chinos iban creando a medida que pasaban los periodos evolutivos y realmente no había forma de enfrentarlos, no. Pero la idea de los romanos era seguir. Y entre lo que era la Judea, lo que era ese área de Palestina, hasta llegar a las fronteras, existía una civilización muy particular, muy poderosa, que todos conocemos como Tartaria. Enfrentarse con Tartaria no era una tarea apetecible, porque desde la sencilla investigación que habían llevado adelante quienes habían partido previamente en estudio de esas áreas, la sugerencia era no avanzar. Pero los imperios tienen una característica que es creerse omnipotentes y no aceptar ningún tipo de instancia que indique que están equivocados. Si no, no serían imperios. Sencillamente. Y la idea era avanzar sobre esos territorios. Consideremos que estamos hablando de resabios de civilizaciones que hoy día se consideran hasta una fantasía, por lo que significaban. Tampoco la historia oficial les rinde homenaje, y mucho menos las, digamos, coincidencias cronológico-temporarias que indican que esas civilizaciones llevaban un cierto avance en cierto tiempo. Y si los tiempos se miden por el calendario gregoriano, ya está. Todo va a apuntar a favor de la única versión. No creo que se aceptara muy sencillamente la idea de que existía comunidades muchísimo más poderosas, incluso multitudinarias en especies, en formas, que la propia romana. Los romanos y los griegos imperaban en ese momento con toda la fuerza y, por supuesto, había novedades de la existencia
de otras formas, muy poderosas, pero a la vez pacíficas. Entonces, siempre amparados por el poderío, por la forma belicosa y la actitud imperialista, estos amigos, muchachitos, deciden invasiones, deciden avanzar hacia Oriente sin ningún tipo de, digamos, de control, con un desparpajo absoluto, por un lado, y con la seguridad de que podían dominar cualquier cosa que se le pusiera en camino. No hay mucho elemento como para poder llegar a tomar a nivel referencia sobre esas cuestiones. Y lo único que queda es el recuerdo personalizado. O sea, yo puedo hablar a partir de mi querida inspiración, a partir de lo que es mi simple memoria trascendental. Pero no existen documentos y los que existían fueron destruidos. Entonces, claro, ¿cómo definir situaciones que no pueden ser comprobadas fehacientemente? Solamente confiando en la memoria directa, la que te dice, sí, fue así. El criterio entonces de llegada de Jesús era llegar en absoluto cero recuerdo. Pero él se dejó algunas pautas, como para tener algún, ¿cómo llamarlo? Algún disparador, algún botón disparador de la memoria que le permitiera entrar en ese juego. Y lo único que tenía como potencia absoluta era su alma. Porque espiritualmente él era un hombre muy fuerte, muy convencido. Pero el nivel de conocimiento a nivel mental, que había desarrollado enormes capacidades, ya siendo un ser de quinta, sexta dimensión, estaba ahí, en el intercambio. No llegaba todavía a la sexta, pero ya había llegado a cumplir las diferentes etapas de quinta. Para lo cual, esta construcción, a partir de un nuevo paradigma que él crearía a partir del Cristo, bueno, evidentemente le daban una serie de ventajas, entre comillas, para poder desarrollar todavía más sus reales capacidades. Pero todo eso en el presente, sí, absolutamente controlable, pero cambiar tu presente, viajando al pasado y creando una nueva línea, no puede, en general no lo puede desarrollar cualquier ser, tiene que ser alguien con la suficiente capacidad de entendimiento de lo que significa la sabiduría en su plenitud y una valentía fuera de lo normal, digamos. O sea, no cualquiera estaría en condición de poder desarrollar semejante aventura. Lo cierto es que es fundamental para cualquier ser humano elevar ese grado de, entre comillas, insisto, aventura y ponerlo siempre como prioridad ante lo que significa la vida diaria rutinaria. Y en esa acción ir desarrollando pasos que justamente lleven al punto maravilloso de la sabiduría plena. Y eso es obligatorio para un ser humano. Y es obligatorio porque no podemos quedarnos en el camino. La intención de aquellos que ostentan poder siempre es: no voy a permitir que evoluciones, ni como ser humano, y mucho menos como sociedad.
mucho menos como sociedad, porque las hegemonías de poder siempre se dan no desde el desarrollo del compartir, sino justamente en la obligación del competir. Y es absolutamente, no sé cómo explicarlo, es casi una ley indiscutible. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué te tienen que convencer de que no tenés que ser nada o nadie en relación a tu propia evolución? ¿Por qué? ¿Cuál sería la ventaja? Y cae a simple vista y no es otra cosa que la imposición del miedo. Cuando uno es sabio y poderoso, el miedo no forma parte de su esquema de vida, pero tampoco forma parte del esquema de vida de un ser de esas características la violencia directa o indirecta hacia su prójimo. No se acepta, digamos, una decisión de esas características. ¿Por qué? Porque la sabiduría en paz carga una porción de amor tan grande que supera todas las demás expectativas. A nadie se le ocurriría entrar en una cuestión de apoderamiento violento de nadie. ¿Por qué? Sencillamente porque el verdadero poder está en la comunidad, está en la conjunción de elementos que siempre apunten hacia el desarrollo de todos, pero además de ser un desarrollo grupal, que ese desarrollo grupal se compense, se apoye en el desarrollo individual. Y eso es una urdimbre de elementos que hace poderosa a cualquier sociedad. Una sociedad basada en un masismo, en una masa informe, moldeable y sin criterio propio desde lo personal, bueno, es algo, no sé, estoy falto de adjetivos, pero es algo impráctico, ¿quieren que lo llamemos así? Poco práctico. Porque cuando las ideas evolucionan en conjunto y las fuerzas se distribuyen dentro de lo que sería una hermosa convivencia, vivir juntos, vivir convivir, los avances son enormes. Y no solamente son enormes en cuestiones cuantitativas, sino que, y por supuesto, perfectamente comprobable y absolutamente maravilloso, el desarrollo individual y colectivo es como que van de la mano y a una velocidad por multiplicación de esfuerzos, ni más ni menos, que realmente es admirable. Así es como desde lo social muchas sociedades han llegado a niveles de desarrollo pero extraordinarios. Pero la sociedad se desarrolla cuando los individuos pueden practicar experiencias que le permitan sacar conclusiones por encima de la normal que hasta ese momento se venía dando. ¿Cómo se avanza frente a una X circunstancia? Pues simplemente poniendo a prueba todo el mecanismo y observando a nivel de prueba-error cuáles son los avances y considerándolos como tales, como avances. Y no se puede avanzar si no hay acción. Esto es como querer que el vehículo se mueva sin encender el motor. Y un motor es una conjunción, una sumatoria de muchísimos elementos, al punto que hasta un tornillo puede hacer estragos si no se encuentra en su lugar. Un tornillo.
una tuerca, una correa, pequeños elementos. Por lo tanto, una sociedad llamada motor está preparada en un orden orgánico para desarrollar una tarea concreta. En el caso del motor es impulsar fuerza. Y en una sociedad tiene que ver con los impulsos personales para poder llegar al atributo maravilloso de la solidaridad y la paz comunitaria. Saber de que uno está conviviendo, pero lo está haciendo dentro de parámetros de amor y de respeto. Donde hay amor hay respeto, y donde hay respeto en general también hay amor. Pero la simple confusión de lo que es amor por un sentimiento humano y quedarse ahí nada más, y bueno, ya sabemos las consecuencias que trae. No poder aceptar que el amor es mucho más que eso, ya de por sí es, y es un error grave. Y Jesús lo sabía. Él quería implantar amor. Él quería desarrollar un grupo social con pertenencia, pero más que nada con fuerza individual. Porque desde la comunitaria estaban absolutamente cooptados y, por supuesto, sin posibilidades de cambiar esa forma paradigmática de vivir. Y el que podía llegar a decir, ¿lo puedo intentar? Sí, probá. Y seguramente ibas a ser víctima de esa prueba. Situaciones que hoy día se repiten. Y eso es lo tremendo, que todavía se sigan repitiendo. No tuvimos, como seres humanos, la posibilidad de llegar a puntos de evolución que nos permitieran comprender la importancia de un todo conformado por partes. Cuando se habla del todo, se habla de un conjunto parejo, que no tiene diferencias visibles, que se basa en formas y parámetros similares y que no puede ser modificado. Y las distintas opciones de ese criterio llegan al punto de un conjunto de ladrillos formando una pared o un conjunto de pequeños eslabones conformando una cadena. En ambos casos se repite el ejemplo, pero son materiales diferentes y utilizaciones de esos materiales, por supuesto, también diferentes. ¿Cómo se logra comprender la idea de que la individualidad es imprescindible para una colectividad? Y siempre se lo trató con un nivel muy por debajo de lo que debe ser tratado. Imaginen que el cambio que hace Jesús plantando el espíritu crístico es tan profundo y tan directo que cambió la historia de la humanidad. Porque ya sea por aplicación en coincidencia o en oposición, es imposible negar que el espíritu crístico ha cambiado y ha impulsado ni más ni menos que una sensación, digamos, de humanidad muy diferente a la que en su momento existía si no se hubieran llevado a cabo esos cambios. Ahora, hoy día uno puede decir, bueno, pero ¿qué cambió realmente Jesús con la actitud que él tuvo? Él no cambia nada en conjunto. Él proyecta una forma de comprensión individual y de autorrespeto que permite que cada ser humano tenga al menos la capacidad de tener la intención de descubrir su verdadero yo. Hasta esos momentos, al menos ese tipo de sociedades a la que él va directo, porque insisto, a nivel mundial las demás sociedades tenían organizaciones muy concretas, pero no estaban al borde de una crisis
como era en ese caso la antigua Palestina. Crisis que incluso hoy día se mantiene en algunos aspectos, por empoderamientos, por violencias absolutamente nefastas y por una falta de criterio comunitario amparada en el eterno requisito del poder. Y los que se habilitan como líderes, una vez que asumen que tienen esa opción, pues es muy difícil removerlos, por decirlo de alguna manera, de esa actitud. Poco menos es imposible. Porque las ambiciones humanas son acciones irreversibles al momento de ser asumidas como única y prioritaria. Y quien absorbe esa sensación energética del todopoder no la va a soltar tan fácilmente, no se va a dar la opción de decir, che, bueno, está bien, ya tengo suficiente. Hoy día el dinero provoca, a partir precisamente de la necesidad de su existencia, porque la escasez lo hace deseable, y encima la imposibilidad de lograrlo bajo otras circunstancias que no sean quitárselo a otro, bueno, justifican cualquier acción, desde una acción comercial que indica que yo soy el que produce esto, soy el único que lo produce, por lo tanto, tienen que depender de mí, porque nadie más lo puede hacer. Y si un día aparece la competencia, pues yo me encargaré de destruirla, porque el único que tiene la opción de poder hacer esto soy yo, fui el primero y voy a ser el único. Y así nace la competencia, y ni que hablar que la competencia comercial, industrial o como la quieran llamar, en algunos momentos creó situaciones de mejoramiento, yo no las discuto, pero es más a veces el daño que producen por el hecho sencillo de lo que significa una competencia que en muchísimos casos se fundamenta en la deslealtad. Entonces, a partir de esas cuestiones, uno dice, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y lo que nos queda es el reconocimiento de las capacidades personales, la ampliación de nuestras reales capacidades. Y justamente el hecho de que nos respetemos, justamente en esa opción que tenemos todos, de ser iguales, pero con diferentes características. Porque todos tenemos la misma herramienta, todos, sin excepción. Pero esa herramienta varía en relación a los criterios de uso y a las capacidades de conocimiento que esa herramienta nos propone. Ahí entra la inteligencia como primera medida, precisamente por el hecho de que la inteligencia marca conducta. Entonces, bueno, Jesús entendía que se debía formar un sistema de convivencia en el cual, sin ningún tipo de aparatosidad, por decirlo de alguna manera, las cosas fueran sencillas de comprender y amplias de expandir, que no se quedaran solamente en una mera idea. No, para nada. Que las ideas fueran transmutando constantemente con un criterio evolutivo. Y evolucionar, ya sabemos que es avanzar, porque si no sería involucionar. Y en ese momento Palestina estaba involucionando, porque la atomización, o sea, lo que sería la disolución de todas las almas en un único formato, que todas sean una, que no existan los criterios individuales, sino que, como en una manada de ovejas,
Una civilización o una sociedad se puede modificar simultáneamente, porque donde todos dicen para acá, todos van para ahí. Y a nadie se le ocurriría ponerse en contra de un sistema de esa característica. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es como todo. Las cosas son de acuerdo al criterio del poderoso. ¿Y cómo zafás de eso? Y en ese momento el poder de Roma era muy fuerte, muy prepotente, además de imponente. Pero había una corrupción intrínseca. Y la corrupción era lo más complejo que había, porque este es un mecanismo corrupto. Es corrupto desde la naturaleza, por simple degradación. El cuerpo se corrompe a partir del desarrollo de la vida, y lo que en su momento era una juventud plena y diáfana se transforma en una vejez decrépita. Y eso es corrupción. El cuerpo se corrompe, se va rompiendo en conjunto. Y si los elementos de corrupción indican algún criterio de supervivencia por encima de lo que podía ser una normalidad controlada, bueno, ahí se llega a una instancia en la que el peligro de supervivencia poco menos avasalla la realidad. Y son muchos quienes indican dentro de una sociedad, son muchos y cada vez son más quienes se dan cuenta de la verdadera catástrofe que ocurre cuando no podemos controlar nuestra esencia de vida, o sea, nuestra eternidad. Y si no la podemos controlar, no la podemos dirigir, es como un barco sin timón. Y la inexistencia de un timón en un barco asegura el naufragio. Sencillamente, no estoy descubriendo la pólvora con lo que estoy diciendo, ni mucho menos. Frente a circunstancias como estas, las sociedades se autofagocitan, por decirlo de alguna manera. Se van comiendo desde adentro al punto de que un día quedan como una cáscara, vacía y sin opciones de ningún tipo de avance. O sea, esto es como romper una rueda y dejarla cuadrada. O sea, no vas a poder avanzar, se necesita la redondez del círculo aplicado. Ese fue un paso el que da Jesús hacia la autoestima y el autocontrol. Alguien dirá, bueno, pero no le fue tan bien. Bueno, yo ya lo he expresado. Al primero que le parece que no le fue tan bien es a él, porque su idea era otra. Pero hay algo que es muy difícil de cambiar y tiene que ver naturalmente con el libre albedrío. Porque nosotros podemos sembrar una idea o una opción de decir, che, esto viene bien de esta manera, y están las pruebas de que es así, y se puede mejorar, pero partiendo de una base, con un criterio evolutivo razonable y sano. No se puede negar que lo que él intentó es eso. A mi criterio, el avance fue enorme, enorme. Pero los resultados son simples. Una semilla que se siembra, con el tiempo, se desarrolla, crece y luego da frutos. Y esos frutos, naturalmente, incluyen la semilla. Y ahí se cierra el círculo. De la semilla se termina en la semilla, pasando por todas las etapas del crecimiento, de la idea de desarrollo, de la configuración de un bosque o de un conjunto arbolado que cumple ciertos requisitos,
lo consociado de vivir en sociedad, los árboles viven en sociedad, y el desarrollo de la especie que tiene que ver con la altura, porque ¿por qué los árboles crecen hasta una cierta altura y de ahí no? Ahí se quedan. Porque eso va a depender siempre de la expansión de sus raíces. Si sus raíces son profundas y cada vez se hunden más, bueno, naturalmente eso significa que el afianzamiento es bueno, es fundamental, es necesario, pero por otro lado tiene límites. Si por debajo de la superficie terrestre tenemos una porción de tierra que permite alimentar y nutrir esas raíces, pero de golpe aparece la roca, la piedra, lo impenetrable, bueno, ahí está el límite. Con el pececito ya lo hemos puesto como ejemplo varias veces. El pececito en una pecera crece hasta un tamaño, de ahí no, porque evolutivamente él sabe que no puede crecer más porque no tiene continente. El continente que existía en ese momento en la Palestina antigua tenía que ver no solamente por las capacidades de aquellos que habitaban, sino que se enfrentaban a las ambiciones de aquellos que pretendían un dominio absoluto, sin discusión. Dominio para el que pidieron la ayuda de Roma, porque Roma no llega de casualidad a la Palestina. Quedaba en el camino, como suelen decir algunos, pero ante la presencia de los albores de Tartaria y todo lo que significaba un comienzo de una civilización que evidentemente mostraba una historia de poder mucho mayor y más antigua, además, mucho más antigua. Entonces había que conformar una estructura social que estuviera fundamentada en una esclavitud disimulada, porque básicamente a nadie te dice que sos un esclavo, simplemente te esclavizan. Y si encima te tratan con un cierto nivel, no digo de respeto, pero no sé, no te apabullan la vida al punto de destruirte totalmente, bueno, el esclavo acepta, hasta decirle amo a quien lo domina. Lo cual siempre insisto que es una barbaridad para mí. Pero bueno, ocurre que es así. Y por más que quisiéramos darle la vuelta a la tortilla, las civilizaciones toman un rumbo muchas veces imposible de variar, porque justamente es impredecible. Tal vez lo que el querido Jesús indica con su idea de fracaso es que no pudo predecir en absoluto todo el camino y las desviaciones que ocurrieron en el medio, entre ellas la creación de un sistema institucional eclesiástico, podían haberse desarrollado de otra manera, pero allá estaban fuera de control. Yo sé que en muchísimas encarnaciones y ya en estado de conciencia, él intentó generar cambios, pero no evolucionaban, por la sencilla razón de que las ambiciones y la aparición de justamente las formas monetarias y todo su avasallamiento de poder en manos de pocos aseguraban a esos pocos que iban a ser los poderosos de turno. Y hoy día el dinero es la única excusa para los poderosos de turno. Esto se viene repitiendo por milenios. Pero ahora hay una diferencia, y no es otra que el cambio paradigmático. Y ahí hay un cambio de era, hay un cambio vibratorio frecuencial, hay un aceleramiento, algo que está cambiando y está trascendiendo, que incluso modifica acciones hasta lo orgánico, no necesariamente
lo que sería el desarrollo comunitario en cuanto a convivencia y en cuanto a poderes compartidos. No, 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 no. Acá estamos hablando de algo más poderoso. Es un cambio absolutamente profundo, no solamente inevitable, sino de una fortaleza absolutamente extraordinaria. Cuando eso ocurre en una sociedad, estamos frente a un mecanismo evolutivo y, más que evolutivo, trascendental. Por eso se habla de trascendencia. Cuando uno expresa el término trascendencia, es porque no solamente es un avance, sino que es un avance evolutivo hacia arriba y hacia adelante. Es ascender tras. ¿Tras qué? Ahí viene el objetivo. Y ahí viene la parte como para decir, bueno, ahora tendríamos que plantar un objetivo lo suficientemente fuerte como para abandonar viejas ideas y componer un nuevo esquema social. Y hay ignorancia y hay miedo. Y la humanidad se está debatiendo en cuestiones que hasta se diría que serían un poco menos que absurdas, y sin embargo son dominantes. Y aparentan cambios que no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen posibilidad. Y esa semilla, que después del desarrollo de este árbol de vida durante 2000 años, de los frutos obtenidos, de las diferentes variedades, de las mutaciones que se fueron ejecutando con el tiempo, mutaciones lógicas, por el simple hecho de que hay un desarrollo evolutivo, hay un avance evolutivo, que todo avanza, porque todo crece, porque todo varía de dimensión, todo varía de tamaño, todo varía de forma, y a veces se mantiene la forma, pero no el peso específico. Uno se encuentra dentro de un esquema en el que no tiene posibilidad de hacer cambios desde lo material, sino que los cambios tienen que venir por otro lado. Y ahí aparece la fuerza y la potencia del espíritu. Y ahí aparece una separación muy grosera entre la fisicalidad y la espiritualidad. ¿Por qué es grosera? Porque amén de que se la considera no complementaria, lo cual es un error y una barbaridad, porque el complemento entre lo físico y espiritual es absoluto, además de que devienen de una experiencia de interacción y de complementación, no solamente necesaria, sino que además es maravillosa. Porque nadie justifica un hardware sin software o un software sin hardware. El hardware van juntos. Cada uno cumple una función que el otro no puede cumplir. Entonces nuestro cuerpo tiene una función que nuestro espíritu no puede comparar, pero que sí puede utilizar y retroalimentar a la vez que se retroalimenta por la acción avatar de un cuerpo. Entonces lo intangible pasa a ser tangible y lo tangible pasa a ser intangible, como las dos manos con sus pulgares opuestos. Están opuestas entre sí, pero si uno las apoya una contra la otra, son absolutamente complementarias y forman una única unidad. Y a esa unidad es a donde nos dirigimos ahora, al fin de este tiempo y este inicio de una nueva dimensión, que proyecta a todas las demás, pero utiliza lo rescatable de todas las anteriores. Y ahí está nuestro trabajo individual, amigas, amigos. Ahí está nuestra obligación de ser seres trascendentales. Pero vamos a seguir con este tema, porque se nos acabó el tiempo y mi inspiración está al límite de explotar. Así que gracias, chiquis, gracias por este rato, por haber tenido la paciencia de escuchar a este loco inspirado. Y espero que si no agarraron mucho de lo que dije, porque a veces sé que me voy por las ramas, les pido humildemente que vuelvan a escuchar. Porque el corazón tiene un idioma muy diferente al del cerebro. Si lo quieren entender desde la mente,
pues yo creo que van a tener problemas. Porque hasta a mí me puede costar entenderlo. Cuando yo escucho muchas cosas que digo, las tengo que escuchar 2 veces para ver qué dije. Porque las trato de tomar con mi mente, cuando en realidad quien mandó la historia fue mi querido Pulsar. Amores, un beso, un abrazo gigante, el deseo de que nos reencontremos mañana y por favor cuídense mucho. Chau, Chito. Hasta mañana, mis amores.